Demandé a mi primo por 100,000 pesos después de que me empujara a la piscina y arruinara mis audífonos. Mi primo Diego siempre se creyó el más gracioso del lugar. Las reuniones familiares se convertían prácticamente en su show de comedia, y el resto de nosotros éramos solo la audiencia. Pero ese día, en la fiesta de mi tía en Guadalajara, su broma cruzó todos los límites. Uso audífonos desde los 12 años, después de varias infecciones de oído que arruinaron mi audición, y no son nada baratos. Cada uno cuesta como 50,000 pesos, y mis papás tuvieron que ahorrar por meses para poder comprarlos. Soy súper cuidadoso con ellos porque sé lo que valen. Estaba sentado cerca de la piscina, platicando con mi primita Lupita sobre su nuevo hámster, cuando Diego llegó por detrás. Sin avisar, me agarró y me empujó directo a la parte honda de la piscina. Caí al agua con todo, y al instante sentí cómo se empapaban los audífonos. Entré en pánico. Salí de la piscina lo más rápido que pude, mientras todos se reían como si hubiera sido lo más chistoso del mundo. Diego casi se revolcaba en el suelo de la risa, diciendo cosas como: «Ay, solo fue agua, no exageres». Me quité los audífonos y estaban totalmente muertos. Goteaban agua. Traté de explicar que esos aparatos costaban 100,000 pesos en total y que no eran a prueba de agua, pero Diego solo puso los ojos en blanco y dijo que estaba exagerando. Mi tía todavía intentó defenderlo con ese clásico: «Ay, son solo niños siendo niños», y que probablemente el seguro lo iba a cubrir. Cuando le dije que el seguro de mis papás no cubría daños por agua, sugirió meterlos en arroz, como si fueran celulares mojados. Pero lo peor fue cuando Diego soltó: «Mira el lado bueno, por lo menos ya vas a dejar de fingir que no nos oyes». Ahí me quedó claro que él no tenía ni idea de lo que es vivir con pérdida auditiva. Mis papás fueron por mí antes y al día siguiente ya estábamos en el consultorio de la fonoaudióloga. ¿El resultado? 100,000 pesos tirados, sin arreglo posible. La especialista dijo que el agua de piscina es como veneno para los audífonos por los químicos que tiene. Estuve 2 semanas prácticamente sin oír bien, tratando de entender cómo íbamos a resolver todo eso. ¿Sabes lo que es intentar tomar apuntes en clase sin poder oír al profesor? O tener que explicarle a tus amigos que no los estás ignorando, que simplemente no escuchas. Cuando mi papá llamó a los papás de Diego pidiendo que pagaran por unos nuevos, se rieron y dijeron: «Pasa, ni modo». La mamá todavía tuvo el descaro de decir que la culpa era nuestra por no avisar que yo traía equipo caro, como si fuera mi obligación andar con un cartel que diga: «Hola, soy sordo». Ahí fue cuando mis papás decidieron demandar. Encontramos un abogado especializado en daños personales y metimos una demanda pidiendo el valor total de los audífonos más los gastos legales. La familia de Diego intentó defenderse diciendo que yo debía haberme quitado los audífonos antes de acercarme a la piscina. Su abogado argumentó que personas razonables no se acercan al agua con objetos de valor, pero nuestro abogado explicó que un audífono no es una joya. Es un dispositivo médico que me permite vivir con normalidad. El juicio duró 4 meses, pero ganamos todo. El juez decidió que empujar a alguien al agua sin su consentimiento es una agresión, y más aún si eso daña un objeto médico esencial. La familia de Diego tuvo que pagar los 100,000 pesos completos, más los honorarios de nuestro abogado. Me acuerdo perfectamente de ese día. No por el sol brillante sobre Madrid ni por el ruido de los coches en la calle, eso ya era parte del fondo, sino por lo que llevaba en el bolsillo: el cheque, 100,000 euros, la cantidad exacta que destruyó mi paz una tarde cualquiera, por culpa de Diego, mi primo, y lo tenía ahí, en mis manos. Podría haberlo roto, pero no lo hice, porque no era solo por el dinero. Nunca fue solo por el dinero. Después del juicio, todos pensaban que yo iba a desaparecer, que iba a tomar lo que era mío y seguir adelante como si nada. Como si se pudiera volver a la normalidad después de que te hayan humillado frente a toda tu familia, reído de tu discapacidad y tratado como un chiste. Pero no, esa no era la historia que yo iba a contar. No era así como esto terminaba. Diego no perdió el juicio. Diego apenas empezó a perder. Y eso, lo confieso sin vergüenza, me daba satisfacción. El día después de recibir el cheque, grabé el primer video. Solo mi móvil, mi voz y un mensaje que no estaba planeado. Fue como si todas las veces que tuve que callarme salieran de golpe. Hablé del empujón, del miedo bajo el agua, del momento en que saqué los audífonos muertos de mis oídos, como si sacara una parte de mí. Hablé de cómo nadie, absolutamente nadie, me miró a los ojos para preguntar si estaba bien. Todos se reían, todos, hasta los que decían que me querían. Subí el video a TikTok. No sabía lo que iba a pasar. No esperaba que explotara así. Cientos de miles de visualizaciones en menos de 24 horas. Comentarios de gente que me decía: «A mí me pasó algo parecido. Gracias por decirlo. Eres valiente.
Pero no fue eso lo que me marcó. Lo que me marcó fue un mensaje de voz que recibí por Instagram. Era la voz temblorosa de una mujer. Se llamaba Irene. Me dijo que Diego había sido su compañero de clase en la ESO y que solía ridiculizarla por tener un tic nervioso. Lo conté una vez en casa, dijo, y mi madre me dijo que los chicos son así, que no lo tomara tan en serio. Pero ahora lo veía. No era solo un chiste, era una forma de destruir. Ahí fue cuando entendí que Diego no era solo mi historia, era un patrón, un veneno que se había disfrazado de gracioso durante años. Empecé a recibir más mensajes. Una chica llamada Maite, que vivía en Zaragoza, me mandó una foto con su cara hinchada. Diego la empujó una vez en una escalera del colegio durante un viaje a Segovia. Otra, Clara, dijo que él había compartido fotos íntimas suyas en un grupo de WhatsApp cuando tenían 17 años. Eran muchas, demasiadas, y todas guardaron silencio. Como yo, lo hablé con mi madre. Estábamos sentadas en la cocina, ella revolviendo el café sin mirar. Le dije, «Mamá, Diego le ha hecho esto a más gente. No es solo conmigo». Ella no dijo nada, solo soltó un suspiro larguísimo. Después de un rato, murmuró, «Siempre supimos que algo no iba bien con él, pero nadie quiso ver. Ahí supe que iba a hacer algo más. Contacté a Rosa, una periodista de El País. Le mandé todo, los mensajes, las fotos, los audios. Le conté que quería hablar, que esto tenía que salir. Ella aceptó verme en una cafetería de Malasaña. Cuando llegué, tenía una libreta llena de preguntas. Me miró como si ya supiera que lo que yo iba a decir iba a cambiar cosas. La entrevista fue intensa. Hablé de mi infancia, del bullying sutil que nadie veía, de la vez que Diego me encerró en un baño cuando tenía 13 años y me dijo que me haría un favor si rompía mis audífonos. Lo había bloqueado de mi memoria. Hasta ese momento. Salí de la entrevista con la garganta en llamas. Era como si hubiera vuelto a vivir cada herida. Pero también me sentí viva. Por primera vez, yo tenía el control. Esa noche, cuando ya estaba en casa editando el segundo video, sonó mi móvil. Número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. «María», dijo la voz al otro lado. Era la abogada de la familia de Diego. Su tono era frío, casi robótico. «Te advertimos que estás cruzando una línea. Estás difundiendo información que puede dañar la imagen de un menor de edad en sus años anteriores. Podemos emprender acciones legales contra ti». Colgué sin responder. Respiré hondo, porque lo que esa mujer no sabía, lo que ellos todavía no habían entendido, era que no había nada que pudieran hacer para frenar lo que venía. En ese instante, llegó un mensaje anónimo a mi correo. «Tengo algo que deberías ver. Es sobre Diego y sobre tu abuelo, pero no lo envíes a nadie más, por tu seguridad». Cuando abrí ese correo, sentí una punzada en el estómago. No tenía asunto, solo una frase en el cuerpo del mensaje. Adjunto, lo prometido. Había un archivo comprimido y una advertencia. No lo compartas aún. Podría cambiarlo todo. Lo descargué, con las manos sudadas, sin saber qué esperar. Dentro había una serie de documentos escaneados, un par de cartas manuscritas, firmadas por Joaquín García, mi abuelo, y unas fotos antiguas que me dejaron helada. En una de ellas, Diego aparecía de niño, llorando frente a un despacho de abogados. En otra, estaba mi tía Isabel, la madre de Diego, firmando un documento con un nombre que no reconocí. Leí la primera carta. Estaba fechada en 2002, escrita por mi abuelo, y dirigida a quien encuentre esto después de mi muerte. Era una confesión. Joaquín explicaba que su testamento había sido modificado bajo presión, que Isabel le había chantajeado con un asunto familiar que lo atormentaba desde siempre, un hijo ilegítimo que tuvo en Bilbao y que había mantenido en secreto durante décadas. Isabel dijo que si no la nombraba heredera principal, lo contaría todo. Y yo, cobarde, accedí. Diego no merece ese dinero. Ha sido criado como un pequeño tirano. No quiero esto para mi legado. Me quedé paralizada. Todo lo que creíamos saber sobre la herencia, sobre los bienes de la familia, sobre la supuesta estrechez económica de mis padres mientras Diego vivía rodeado de lujos, era una farsa sostenida por chantaje. Diego había crecido sobre una mentira, y todos lo habíamos permitido, sin saberlo. Me costó dormir esa noche. Releí las cartas 3 veces, como si alguna parte pudiera haber sido inventada. Pero la letra era la de mi abuelo, eso lo sabía. Tenía un trazo lento, torcido, como si cada palabra doliera al escribirse. No pude evitar recordar cómo me abrazaba cuando era niña, cómo solía decirme, «Nunca dejes que te hagan pequeña». Al día siguiente, fui directamente a ver a mi madre. Le enseñé todo. La vi sentarse lentamente, con los ojos muy abiertos, en silencio. Después de unos minutos, rompió en llanto. «Sabía que tu abuelo escondía algo.
pero no imaginé que fuera tan grande. Ella me confesó que siempre le pareció raro que, tras la muerte de Joaquín, la herencia se repartiera de forma tan desigual. Mi padre, hermano mayor de Isabel, apenas recibió un terreno en Toledo, mientras Isabel se quedó con la casa de veraneo en Alicante, 2 pisos en Salamanca, y parte de las inversiones. ¿Qué hacemos con esto?, me preguntó. Yo ya tenía la respuesta. Lo voy a usar. Empecé por hablar con una abogada especialista en patrimonio familiar. Le mostré todo. Ella me dijo que, si se podía comprobar que el testamento fue alterado bajo coacción, podríamos reabrir el caso. Pero también me advirtió, esto iba a ser una guerra, y entonces lo supe. Mi venganza no iba a ser solo pública, iba a ser estructural. Si Diego y su madre habían manipulado el legado de mi abuelo, yo me encargaría de desmontar esa mentira desde su raíz. Mientras tanto, mis publicaciones seguían ganando fuerza. Fui invitada a un programa de televisión en La Sexta. Durante la entrevista, hablé sobre abuso familiar silencioso, sobre cómo el humor cruel se normaliza. Conté mi historia sin victimismo, con la voz firme, y eso pareció impactar a la audiencia. Después del programa, los mensajes se triplicaron. Entre ellos, uno me dejó helada. Era de una mujer mayor. Se llamaba Carmen. Decía haber trabajado para la familia de mi tía Isabel durante 10 años como asistenta interna. Y en su mensaje me ofrecía algo más. Tengo grabaciones, conversaciones privadas entre Isabel y un notario. Cosas que no querrías creer, pero que necesitas oír. No me lo pensé 2 veces. Escribí a Carmen esa misma noche. Le pedí que me dejara llamarla. Me respondió rápido. A las 10:30, por favor. Vivo con mi hermana enferma y a esa hora ya duerme. Puse la alarma del móvil y me senté en el sofá, repasando mentalmente todo lo que había descubierto hasta ahora. Sentía que estaba metida en una red que iba mucho más allá de Diego. Esto era una historia de silencios heredados, de generaciones acostumbradas a callar lo que dolía. A las 10:30 en punto, marqué su número. Carmen contestó con voz rasposa, como de quien ha fumado toda la vida, pero con una calidez inmediata. Hola María, sabía que llamarías. Tu historia me tocó, porque yo vi muchas cosas en esa casa. Carmen empezó a contarme cómo entró a trabajar en casa de Isabel cuando Diego tenía apenas 6 años. Me relató que, desde niño, Diego ya mostraba comportamientos violentos, rompía juguetes de otros niños por placer, se burlaba de una prima con sobrepeso, empujaba a la perra de la familia cuando nadie miraba. Isabel, lejos de corregirlo, lo celebraba. Mi hijo no se deja pisotear, decía. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que escuché en 2011. Yo limpiaba la oficina en casa, y tu tía hablaba con el notario a puerta cerrada. Pensaba que yo no estaba, pero dejé la aspiradora encendida y me quedé escuchando. Me explicó que tenía una vieja grabadora escondida en su bolso, por miedo a que un día la echaran sin paga. Lo había hecho por precaución, y la dejó encendida sin querer durante aquella conversación. En la grabación, Isabel y el notario hablaban de modificar el testamento antes de que el viejo se arrepintiera, que había que aprovechar su deterioro cognitivo para sellarlo todo mientras aún firmaba sin preguntar. Cuando me dijo que tenía esa grabación guardada en una caja de zapatos en el altillo de su armario, sentí como si el universo me confirmara que estaba en el camino correcto. Carmen me prometió que me la daría, que se la llevara en persona. Vivía en un barrio antiguo de Vallecas, en un piso sin ascensor. Fui al día siguiente, temprano. Carmen me recibió con una sonrisa melancólica y un café recién hecho. Me dio la caja como si me estuviera pasando dinamita. Dentro había varios casetes, papeles y fotografías. Me indicó cuál era el de la grabación clave. Escúchalo tú primero. Decide después qué hacer. Le agradecí y volví a casa. Esa tarde me encerré en mi habitación, bajé las persianas, conecté un viejo reproductor y di play. La voz de Isabel era inconfundible. Joaquín apenas recuerda lo que firmó la semana pasada. Si no sellamos esto ya, puede que la otra parte de la familia empiece a hacer preguntas. Y luego el notario. Mientras firme, aunque no entienda, vale. Pero mejor si está solo contigo, sin testigos. El corazón me palpitaba como un tambor tribal. Esto era prueba suficiente para reabrir el caso de la herencia. Pero era más que eso. Era la confirmación de que mi abuelo había sido víctima de su propia hija, y que Diego había heredado esa podredumbre moral como quien hereda un apellido. Llamé a Rosa, la periodista. Quedamos esa misma noche en un bar de Lavapiés. Le llevé la grabación. La escuchó, con los ojos clavados en el vacío, sin decir una palabra. Al terminar, simplemente murmuró: «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Me prometió que lo manejaría con el mayor rigor, que lo contrastaría, que consultaría a abogados y a expertos en sucesiones. Sabía que el paso siguiente era peligroso.
Pero ya no había vuelta atrás. 3 días después, El País publicó una nota titulada «Testamento bajo sospecha. Nueva denuncia por fraude patrimonial sacude a familia madrileña». Aunque no se mencionaban nuestros nombres completos, era evidente de quién se hablaba. Y las redes explotaron. Diego apareció, por primera vez en semanas, en su cuenta de Instagram. Subió un video, claramente alterado. Ojeras profundas, piel pálida, mirada perdida. No sé qué está pasando. Están inventando cosas para destruirme. No soy ese monstruo que dicen. Lo peor no fue el video. Fue un mensaje que me llegó esa misma noche, desde una cuenta falsa. Si sigues con esto, vas a terminar como tu abuelo. El mensaje me dejó helada. Vas a terminar como tu abuelo. Lo leí una y otra vez, y aunque parecía imposible, algo dentro de mí lo creyó. No sabía quién lo había enviado. La cuenta era nueva, sin publicaciones, sin seguidores, pero el mensaje era claro. Alguien no quería que siguiera adelante. Alguien sabía más de lo que debería. Y lo peor, alguien estaba dispuesto a intimidarme. Fui directamente a la policía. Me atendió un agente joven que, al principio, pareció tomarlo como algo menor. Amenazas anónimas. En redes pasa mucho. No siempre son reales. Pero cuando le mostré el mensaje y le conté todo lo que estaba detrás, la grabación de Carmen, el testamento modificado, la publicación en El País, su rostro cambió. ¿Estás metida en un caso de fraude de herencia?, me preguntó, bajando la voz. No me metí. Me arrastraron a él cuando me empujaron a una piscina. El agente asintió, tomó nota y prometió que investigarían el origen del mensaje. Me recomendó instalar una alarma en casa y tener cuidado con las publicaciones, pero no era el tipo de consejo que iba a seguir. No ahora. No cuando ya tenía medio cuerpo dentro del fuego. Llamé a Carmen. Le pregunté si alguna vez había recibido amenazas. Hice una pausa larga. Cuando me fui de esa casa, Isabel me pidió que firmara un documento diciendo que no había escuchado nada raro mientras trabajaba allí. Me negué. A la semana siguiente, me robaron el bolso en plena luz del día. Nunca supe si fue casualidad, pero desde entonces no digo nada a nadie. Hasta ahora. Su voz sonaba firme, pero percibí el miedo. Estaba claro, no éramos las primeras en ser silenciadas. Me refugié en casa de una amiga, Laura, una de las pocas personas en quien confío de verdad. Le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos. María, esto no es solo tu historia familiar. Esto es una bomba, y si no la manejas con cuidado, te va a estallar en la cara. No pienso parar. Quiero llegar hasta el final. Aunque te cueste la paz, ya me la quitaron hace años. Ahora solo quiero la verdad. Y con esa convicción, decidí dar el siguiente paso. A través de Rosa, la periodista, contacté con un abogado penalista especializado en testamentos fraudulentos. Se llamaba Gonzalo Ferrer. Era mayor, de esos que parecen haber vivido 1000 vidas, con voz grave y una mirada que todo lo escanea. Me recibió en su despacho en Chamberí. Escuchó durante 1 hora sin decir casi nada. Al final, se inclinó sobre la mesa y dijo: «Si lo que dices es cierto, estamos ante un caso de falsificación documental, coacción a un anciano y fraude patrimonial. Y si el mensaje que recibiste se relaciona con esto, podríamos estar hablando incluso de amenazas con implicación criminal». Le entregué una copia de la grabación. Prometió revisarla con expertos y verificar si era suficiente para reabrir el testamento de mi abuelo. Volví a casa esa noche con una mezcla de ansiedad y adrenalina. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con una tormenta alrededor. Pero algo dentro de mí, una fuerza que antes no conocía, me sostenía. Lo que no esperaba era lo que iba a encontrar al día siguiente en mi buzón. Un sobre, sin remitente, con una sola hoja dentro. Era una fotocopia de una ficha clínica, a nombre de Joaquín García, con una nota escrita a mano. No murió de causas naturales. Sostener esa hoja entre mis manos fue como sostener un cuchillo frío. La ficha médica decía que mi abuelo Joaquín ingresó en el Hospital San Carlos 3 días antes de su muerte, con síntomas de desorientación, pérdida de memoria y letargo extremo. Diagnóstico oficial: insuficiencia respiratoria por causas naturales. Pero en la esquina inferior derecha había una anotación en bolígrafo rojo que decía: ver detalles. Página 4. Informe toxicología. El problema era que el sobre solo traía esa página. Me temblaban las manos. Sentí que el aire en la habitación se volvía más denso. Llamé a Gonzalo, el abogado, y le conté. Me pidió que no tocara más el documento y lo llevara directamente al despacho. Le hice caso. Cuando lo vio, frunció el ceño. Sacó una lupa y comenzó a analizar la hoja con la precisión de un cirujano. Luego murmuró: «Esto no está en los registros que revisamos.
Lo miré, incrédula. ¿Qué significa eso? Significa que esta página fue eliminada del expediente médico oficial. Alguien no quería que la vieras. Gonzalo hizo algunas llamadas. 3 días después, conseguimos que un contacto en el hospital filtrara discretamente el informe completo de Joaquín. Y ahí estaba. Página 4. Informe de toxicología. El resultado no dejaba dudas. Presencia de benzodiazepinas en dosis no recetadas. Medicamentos que no estaban prescritos. Sedantes. Potentes. Mi abuelo fue drogado antes de morir. La idea me mareó. Siempre creí que su muerte fue rápida, natural, que simplemente se apagó después de una vida larga. Pero ahora todo apuntaba a que alguien lo había ayudado a irse más rápido. Y teniendo en cuenta la firma manipulada del testamento, el contexto, las grabaciones, todo indicaba a Isabel. Y tal vez, solo tal vez, también a Diego. Decidí hablar con mi padre. Fuimos a caminar por el Parque del Retiro, como hacíamos cuando yo era niña. Le conté todo, desde la carta de mi abuelo hasta el informe toxicológico. Se detuvo en seco, frente al lago, mirando las barcas. Estaba blanco como el mármol. Yo sospeché algo, hija, me dijo sin girarse. Cuando papá murió, Isabel no quiso velarlo. Dijo que no tenía sentido, que era mejor enterrarlo directo. Nos negó hasta una despedida. Pensé que era frialdad, pero ahora creo que fue miedo. Le pregunté si creía que Diego sería capaz de algo así. No lo sé. Ese chico nunca tuvo límites, nunca escuchó un no. Volvimos en silencio. Esa noche abrí una nueva libreta y comencé a escribir todo lo que tenía. Fechas, documentos, nombres, llamadas. Era demasiada información y necesitaba ordenarla si quería ir hasta el fondo. También decidí escribirle a Rosa, la periodista, para contarle sobre el informe. Ella me pidió que no dijera nada aún en redes, que necesitaba comprobarlo, verificarlo, contrastar todo. Acepté. A la mañana siguiente, una notificación en mi móvil me dejó paralizada. Nuevo seguidor. Justicia por Joaquín. Entré en la cuenta. Solo tenía una publicación. Una imagen en blanco y negro de mi abuelo, con el texto: hay secretos que ni la tumba puede ocultar. Entré en esa cuenta como si estuviera entrando en la escena de un crimen. Era casi medianoche. Estaba sola en mi habitación, con el único ruido del ventilador girando lento sobre mi cabeza. La cuenta, Justicia por Joaquín, solo tenía una publicación, pero cientos de comentarios. Algunos anónimos, otros con nombres reales. Gente que decía cosas como: yo trabajé con él, era un hombre justo, nos ayudó a muchos, no merecía ese final. Y uno que me heló la sangre. El día que murió, yo vi salir a Isabel del hospital. Lloraba, pero no parecía triste. No reconocía al usuario. La cuenta era privada, pero ese comentario estaba ahí, visible. Tomé una captura y se la envié a Gonzalo y a Rosa. Ambos respondieron casi al instante. Esto confirma que no estás sola, dijo Gonzalo, y que hay alguien más que quiere que la verdad salga. Rosa me pidió tiempo. Iba a contactar a ese perfil, a ver si podían hablar. Mientras tanto, yo seguía con el estómago en un nudo, porque si esa cuenta decía la verdad, alguien más sabía lo que había pasado esa noche, alguien que había estado en el hospital, y si esa persona hablaba, todo podía venirse abajo para Isabel y para Diego. Esa mañana, mientras intentaba desayunar, recibí un mensaje inesperado. Era de mi prima Lupita. Hacía semanas que no hablábamos, desde que le conté que estaba reabriendo el caso del abuelo. Me mandó un audio. María, no sé si esto importa, pero hace unos años, en una de las comidas familiares, escuché a mamá decir que el abuelo era un obstáculo. Dijo: si no firmaba lo haríamos firmar igual, aunque fuera inconsciente. Pensé que era una exageración, pero ahora me da miedo. Mi respiración se volvió corta. Isabel, mi tía, mi familia, había dicho eso delante de su hija. De su hija. Llamé a Gonzalo. Le conté el audio. Me pidió que se lo reenviara. A los pocos minutos, me llamó de nuevo. María, escucha bien. Esto ya no es solo un caso de herencia. Estamos entrando en terreno penal. Homicidio potencial, si se confirma. Vamos a necesitar protección. Y testigos. Testigos. La palabra pesaba como un yunque, porque sabía que si alguien hablaba, Isabel y Diego no podrían escapar. Pero también sabía lo que eso significaba. Poner a toda mi familia bajo una tormenta de proporciones gigantescas. Y justo cuando pensaba que el día no podía ponerse más denso, recibí una notificación. Rosa estaba en directo en YouTube. Abrí la transmisión. Buenas noches, dijo, con su voz clara, segura. Esta es una emisión especial. Esta noche revelaremos partes del informe médico del empresario Joaquín García
que podrían indicar que su muerte fue manipulada. Tenemos testimonios, documentos y una denuncia formal en curso. No lo podía creer. Lo había hecho público. En cuestión de minutos, el chat en vivo se llenó de nombres, preguntas, acusaciones. Alguien preguntó por Diego directamente. Otro dijo, ¿y la hija del difunto? ¿Qué sabía? Un tercero dijo, sabía que esa familia escondía algo. Siempre fueron demasiado perfectos. En medio del caos, recibí una llamada de un número oculto. Dudé, pero contesté. Era Diego. ¿Qué mierda estás haciendo, María? Su voz sonaba rota, diferente, como si no hubiera dormido en días. ¿Tú crees que vas a salir de esta limpia? ¿Tú crees que puedes tocar a mi madre y que no haya consecuencias? No respondí. De fondo escuchaba golpes, pasos apresurados. Estaba perdiendo el control, y eso me daba una pequeña satisfacción. Esto no va a quedar así, me dijo, y colgó. Pero lo que Diego no sabía es que ya no era yo sola. Esa misma noche, Rosa me escribió. Había conseguido contactar al usuario anónimo de la cuenta de Instagram. Había aceptado hablar. Y no solo eso. Dijo tener en su poder una grabación del día que Joaquín fue ingresado en el hospital. No dormí esa noche. Literalmente. Me pasé las horas en vela, con el móvil en la mano, esperando la llamada que Rosa prometió coordinar con el administrador de la cuenta Our Justicia por Joaquín. Era la primera vez que alguien externo, alguien completamente fuera del círculo familiar, tenía pruebas materiales de lo que pasó con mi abuelo. Y lo que más me atormentaba era no saber si estaba lista para escuchar lo que esa grabación revelaría. A las 09:04 de la mañana, Rosa me escribió un mensaje sencillo. Tiene algo, y quiere que lo escuches. Conectamos por Zoom en 20 minutos. Me vestí como si fuera a declarar ante un tribunal. No porque alguien me lo pidiera, sino porque necesitaba sentirme fuerte. Me recogí el pelo, preparé un café y cerré la puerta con llave. Me senté frente al portátil y esperé. La llamada entró. Era Rosa, con cara tensa, y un hombre de unos 40 años, con barba y gafas oscuras. Su nombre era Julián, y según ella, había sido enfermero en el Hospital San Carlos hace 10 años. ¿Estás segura de que quieres escucharlo?, me preguntó él, sin rodeos. Asentí. El silencio se volvió una niebla densa. Julián activó la grabación. Se escuchaban pasos, un carrito médico, voces lejanas, y luego, claramente, la voz de Isabel. Hazlo como dijimos, solo una dosis para que firme. Después, ya se encargará la naturaleza. Una pausa. Después, una voz masculina. Pero está consciente. ¿No deberíamos avisar a los hijos? Yo soy la hija. Él no necesita más testigos, solo tu profesionalismo. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi no escuchaba el resto. La grabación era de apenas 2 minutos, pero bastó para cambiarlo todo. Era la prueba de que Isabel no solo había manipulado el testamento, había dirigido todo el procedimiento que llevó a la muerte de mi abuelo. Cuando terminó, nadie dijo nada por unos segundos. Gracias por confiar en mí, dije, apenas con voz. Esto puede cambiar toda la historia. Julián asintió. Dijo que estaba dispuesto a testificar si se abría una causa penal. Rosa ya estaba moviendo sus contactos en prensa y en el colegio de abogados. Gonzalo, a quien llamé minutos después, fue tajante. Vamos a presentar esta grabación ante el juez. Esto es tentativa de homicidio, si no directamente homicidio doloso. Estaba ocurriendo. Lo que empecé como una demanda civil por un empujón en la piscina, se había transformado en la caída libre de una familia construida sobre mentiras. Y lo siguiente fue tan inevitable como doloroso. La policía llamó a mi tía Isabel para declarar. No me enteré por las noticias. Me enteré por Lupita, que me mandó un mensaje en mayúsculas. Han venido a casa. Se la llevan. Mamá está gritando como una loca. Intenté llamarla. No contestó. Intenté con mi tío, el esposo de Isabel, pero su móvil estaba apagado. Horas después, salió en todos los titulares. Mujer detenida en Madrid por presunta manipulación de testamento y participación en muerte de su padre. Las redes estallaron. Algunos decían que era falso, otros que yo había inventado todo para quedarme con la herencia. Pero la mayoría me creía, porque yo nunca me escondí, porque hablé desde el principio, porque puse mi cara, mi nombre y mi historia en juego. Esa noche, me senté frente al móvil y grabé un nuevo video. Hoy arrestaron a Isabel García, mi tía, la misma que crió a Diego en la impunidad, la misma que le robó a mi abuelo su derecho a decidir. No siento orgullo, siento verdad, y esa verdad tiene un precio. Apagué el móvil, miré por la ventana. Madrid seguía rugiendo allá afuera, ajena y viva, y justo cuando creía que nada más podía sorprenderme, recibí una carta manuscrita, sin remitente. En el sobre,
Mi nombre escrito con tinta azul. La abrí con cuidado. El papel olía a humedad. Era una sola frase. No fue solo Isabel. Y tú ya sabes quién más estaba ahí. La carta temblaba entre mis dedos. No fue solo Isabel. Y tú ya sabes quién más estaba ahí. Leí esa frase una docena de veces, esperando que cambiara su significado. Pero no lo hacía. Era directa. Era una acusación. Y lo peor, tenía razón. En el fondo de mi conciencia, yo ya lo había sospechado. Desde el principio. Desde el día que vi a Diego en el juicio, sentado, impasible, sin una pizca de remordimiento en los ojos. Desde su silencio cuando la prensa empezó a hablar de mi abuelo. Desde que desapareció mientras su madre era arrastrada por la policía como una criminal de tercera categoría. Él no dijo nada, ni una palabra, ni un gesto. Y ahora, esta carta. Se la llevé a Gonzalo, la leyó sin pestañear, y me miró como quien se prepara para dar una mala noticia. Esto significa que alguien más sabe la verdad, y que ese alguien quiere que tú la descubras, pero no te la va a entregar, te la va a obligar a enfrentar. Fui a casa de Lupita. La encontré sola, con el rostro apagado y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Cómo está tu madre?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No habla, no come, solo repite que no fue su culpa. Se encogió de hombros. Pero hay algo que no te he contado. Se levantó, fue a su habitación y volvió con una caja de zapatos. Dentro había papeles, un cuaderno infantil con pegatinas y una memoria USB. Cuando tenía 12 años me gustaba grabar cosas. Usaba la cámara antigua que papá guardaba en el trastero. Y una vez, grabé una conversación entre mamá y Diego. Nunca la vi entera. Me daba miedo. Pero creo que necesitas oírla. La tomé como si fuera un tesoro maldito. Esa noche, sola en casa, conecté la memoria al portátil. El archivo estaba titulado Grabación 1909-2015. Le di play. Isabel y Diego estaban en el salón. La cámara los tomaba de perfil. Era de noche. Ella sostenía una copa de vino. Él tenía unos 14 o 15 años. Y la conversación... ¿Estás segura de que nadie se enterará?, preguntó Diego inquieto. Él no va a hablar, y tu abuelo no va a recordar ni qué ha firmado, respondió Isabel con tono frío. Solo tienes que seguir el plan, Diego. Si estás ahí, si distraes a los enfermeros, si haces lo que te dije, todo saldrá bien. ¿Y si se despierta? ¿Y si alguien nos ve? Tú solo sigue las instrucciones. Esta familia no puede permitirse errores. Apagué el video antes de que terminara. No podía más. Llamé a Gonzalo. Fui a su despacho a medianoche. Le mostré la grabación. Su reacción fue aún más grave que con la anterior. Esto lo cambia todo. Diego fue cómplice directo. Y siendo menor, eso no lo exime. Solo complica aún más el asunto. Ahora vamos a por él. Esa misma semana, la policía emitió una orden de localización para Diego. Pero no lo encontraron. Había desaparecido. Su móvil estaba apagado. Nadie sabía dónde estaba. Ni su padre, ni Lupita, ni siquiera sus amigos. Y fue entonces cuando recibí la segunda carta. Misma caligrafía, mismo sobre sin remitente. Solo decía, si lo encuentras tú antes que la policía, pregúntale por la caja del desván. Pregúntale si alguna vez sintió culpa. Y en ese momento, supe que el último secreto de esta historia estaba escondido en un lugar donde nadie más miraba. La casa de veraneo en Alicante, la que Isabel se quedó tras la muerte de mi abuelo, la que Diego visitaba solo, durante los veranos, Alicante. Hacía más de 6 años que no pisaba esa casa, desde el último verano antes de que mi abuelo muriera. Aquel agosto lo pasamos todos juntos allí, barbacoa en el patio, juegos de cartas hasta medianoche, las mismas historias de siempre sobre cómo se conocieron mis abuelos, sobre cómo mi padre y su hermana, Isabel, nunca se llevaron del todo bien. Recuerdos que, hasta hace poco, tenían un sabor dulce. Ahora, sabían a mentira. Llegué sola. Conduje desde Madrid de madrugada, sin decirle a nadie, ni a Gonzalo, ni a Rosa, ni siquiera a mi madre. Sabía que estaba cruzando una línea, pero necesitaba hacerlo. Por mí, por Joaquín. La casa estaba exactamente igual. Blanca, con contraventanas azules, y un olivo seco en la entrada que mi abuelo siempre decía que iba a podar, pero nunca lo hacía. Abrí con la llave que había guardado durante años como un recuerdo inútil. No esperaba encontrar a nadie dentro, pero lo encontré. Diego. Estaba sentado en el sofá del salón, con la luz apagada, el rostro medio cubierto por la sombra. Tenía una botella de whisky a medio terminar en la mano y los ojos perdidos, vacíos. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. «Has venido», dijo sin mirarme. «Sabía que vendrías». Cerré la puerta lentamente y me quedé de pie. «¿Dónde está la caja, Diego?», pregunté, sin rodeos. Él se rió.
Una carcajada seca, amarga. Todo esto por una maldita caja, murmuró. ¿Tú sabes lo que es cargar con esto desde los 15 años? No respondí. Mi madre me dijo que si ayudaba, todo estaría bien, que nadie se enteraría, que el abuelo estaba enfermo, que no se daría cuenta. Yo no entendía nada, María. Solo tenía miedo. Lo observé. Sus manos temblaban. Su voz ya no era la del chico arrogante que se reía de todos. Era la de alguien roto. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Se levantó lentamente. Caminó hasta el armario del pasillo. Lo abrió y sacó una caja de madera, con el nombre de Joaquín grabado en la tapa. Me la entregó como quien entrega un cuerpo. Ahí está todo, dijo. Cartas que él escribió antes de morir. Un testamento anterior. Fotografías. Incluso hay un audio, donde habla de ti. La abrí. Mis manos temblaban. Dentro, el olor a papel viejo, a humedad, a pasado escondido. Saqué una carta y la leí en voz alta. Para María, sé que tú verás lo que los demás no quisieron ver, que tú no callarás, que tú recordarás. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no me permití sollozar. ¿Por qué no hablaste, Diego? Le pregunté, con la voz rota. Se desplomó en el suelo. Se cubrió la cara con las manos. Por fin, lloró. Porque no sabía cómo. Porque después de ese día, nunca más dormí bien. Porque cada vez que te veía en las reuniones familiares, con esos audífonos, recordaba el sonido del abuelo diciendo que no quería morir así. Y no pude decirlo. Me arrodillé frente a él. Lo miré directamente a los ojos. Vi a un niño atrapado en el cuerpo de un adulto culpable. Vas a entregarte, le dije. Y vas a decir todo lo que sabes. Todo. Ya no se trata solo de mí. Se trata de que esto termine. Asintió. Y al día siguiente, lo hizo. Diego fue a la policía con la caja en mano y confesó. No solo su participación. Confesó que Isabel había planeado todo durante meses, que usó su cercanía con el médico de confianza del abuelo para alterar las dosis, para manipular informes, que incluso consideraron internarlo antes de tiempo. Lo había dicho todo. Absolutamente todo. La noticia rompió España. Nieto confiesa complicidad en la muerte de empresario madrileño. Testamento reabierto tras revelaciones de herencia manipulada. Víctima de discriminación auditiva, se convierte en símbolo de justicia familiar. Y esa tarde, en mi bandeja de entrada, una última carta. Has llegado al final. Has restaurado la memoria de Joaquín. Ahora vive en ti. Han pasado exactamente 2 años desde que Diego se entregó. A veces siento que fue otra vida. Otras veces, todavía me despierto sobresaltada, como si siguiera atrapada en aquel septiembre eterno donde todo colapsó. Pero ya no hay miedo, ya no hay silencio. Hoy quiero contarte cómo terminó todo. Porque, aunque parezca increíble, incluso las historias más rotas pueden tener una forma de redención, o de justicia. Isabel, mi tía, fue condenada a 18 años de prisión por homicidio doloso y fraude patrimonial. El juicio fue largo, lleno de testigos, de lágrimas falsas, de negaciones. Intentó hasta el final convencer al tribunal de que solo actuó por desesperación, que su padre estaba sufriendo. Pero las grabaciones, las cartas, los testimonios eran irrefutables. No la volví a ver en persona. Solo la vi el día que leyeron la sentencia. Estaba demacrada, con el mismo vestido gris que usaba en las fiestas familiares. No lloró, solo miró hacia abajo, como si entendiera que el castillo que había construido se derrumbaba sobre ella. Diego fue sentenciado a 5 años en un centro penitenciario juvenil por complicidad y encubrimiento. Su confesión fue clave. No solo ayudó a esclarecer los hechos, sino que también permitió que otras víctimas, como Irene, Maite y Clara, presentaran denuncias por abusos anteriores. Me escribió una carta desde el centro. No pedía perdón, solo decía que quería aprender a vivir sin mentir. No sé si lo logrará, pero al menos, por primera vez, pareció querer intentarlo. Lupita, mi prima, se mudó a Bilbao con su tía materna. Estudia psicología. Me escribe cada 2 semanas. En una carta reciente me dijo, gracias por haber roto el silencio. Si no lo hubieras hecho tú, yo habría vivido toda la vida pensando que estaba loca. Guardamos una relación cercana, aunque frágil, como 2 náufragas que se salvaron juntas del mismo naufragio. Mis padres recuperaron parte de la herencia de mi abuelo tras la reapertura del testamento original. Pero lo que más los marcó no fue el dinero, sino la verdad. Mi madre dice que ahora duerme mejor. Mi padre empezó a tocar el piano otra vez. En Navidad, por primera vez en décadas, no hubo tensiones en la mesa. Solo una silla vacía que no mencionamos, pero todos sentimos. Yo, María, sigo viviendo en Madrid. Terminé la carrera de comunicación audiovisual y ahora doy charlas en universidades y centros culturales sobre discapacidad
abuso familiar y justicia emocional. El primer día que hablé en público sobre todo esto, frente a un auditorio lleno, llevé los audífonos nuevos. No por necesidad, sino por orgullo, por memoria. Un director de documentales me contactó el año pasado. Quería convertir mi historia en una serie. Dije que no. Pero acepté colaborar en una pieza más íntima, más honesta. Algo que no ficcionara mi dolor. Algo que contara la verdad. Y hoy, mientras grabo este último fragmento de mi historia para quienes aún me escuchan, quiero que sepas que sí, hay heridas que no cierran, pero hay otras que se transforman, que cicatrizan con dignidad. ¿Sabes qué hice con la caja del abuelo? La guardo en mi escritorio, no como un recuerdo amargo, sino como un testamento vivo. Cada vez que tengo miedo, la abro y releo una frase suya que marcó mi destino. María, nunca permitas que te callen, porque tu voz, algún día, será la de muchos. Y así fue. Gracias por escucharme. Gracias por no haber mirado a otro lado. Ahora sí, puedo seguir adelante.